Un poco cuál fue mi primer contacto, conocimiento con Petra Kelly. Yo por edad, digamos, los años en los que Petra Kelly fue más conocida en Europa y que tuvo cierta referencia en España, que eran mediados de los 80, yo era todavía demasiado niña como para acordarme, pero incluso preguntándole a mi madre ya no llegaba a acordarse, no llegaba a tener una idea clara del papel que tuvo ni la relevancia que tuvo a nivel europeo, que luego leyendo la biografía te das cuenta que realmente fue prácticamente una estrella mundial de la política, que movilizó muchas causas y que era referente en muchos países, en muchas acciones, en muchas causas, algo que yo creo que a día de hoy no se sobrepasaría, ¿no? Sería realmente una star en Twitter, tendría miles de seguidores. Entonces, lo que me ha chocado al leer la biografía y ver realmente la repercusión que tuvo es cómo no había llegado antes Petra Kelly a mí, o sea, sobre todo la gente que lleváis muchos años en el ecologismo, que empezasteis en los partidos verdes aquí en España, pues sí, esa gente teníais conocimiento, pero la gente que hemos llegado más tarde al ecologismo era una extraña, ¿no? Yo los primeros artículos que leí sobre Petra Kelly fue precisamente en la web de Ecopolítica, y ahí empiezas a ver con pinceladas realmente lo avanzado de su pensamiento y, como decía Olga, la vigencia. Unos principios que siguen estando vigentes 30 años después y que el mundo no ha cambiado nada como para decir seguimos necesitando pacifismo, no violencia, seguimos necesitando el feminismo más que nunca y seguimos necesitando el ecologismo más que nunca. Y lo novedoso del pensamiento, de la acción de Petra Kelly, es que ella estos tres principios siempre los vinculaba a las personas y a sus derechos. Algo que no siempre hemos sabido hacer desde el movimiento ecologista y que muchas veces hemos pedido la ecología por sí, el feminismo por sí o la no violencia por sí como una cuestión de valores y de ética. Es una cuestión de derechos, es una cuestión de que realmente están directamente vinculados a las personas. Y Petra Kelly, un extracto que aparece en su libro, lo dice claramente: la injusticia social, la pobreza, la falta de democracia no son cuestiones menores, no son averías del sistema, son consecuencia directa del sistema y tenemos que cambiar el sistema. Era un pensamiento realmente subversivo que nos hemos ido olvidando en estos años y que todos los movimientos de izquierdas, progresistas, etcétera, han estado mucho más preocupados de consolidar y de expandir el sistema que de subvertirlo, de transformarlo y realmente acabar con las causas últimas de pobreza, de desigualdad, de discriminación, etcétera. La relación más estrecha con Petra Kelly cuando, mientras este libro se estaba preparando, yo creo que tuvo ahí su momento, su ventana de oportunidad mediática, fue en enero cuando se constituyó el Congreso después de las elecciones de diciembre. Yo fui a a votar la primera sesión de constitución de la mesa del Congreso y Luis nos propuso a los diputados ecologistas llevar, como hizo Petra Kelly y otras diputadas alemanas la primera vez que entraron en el Bundestag, un ramo de flores. Yo acepté el reto y entré con mi ramo de flores y fue una de las fotos que más se movieron, una de las imágenes que más se transmitieron de ese día, y fue además una imagen que mucha gente fuera del ecologismo sintió que llegó y que le pareció un gesto lo suficientemente subversivo, pero a la vez amable, como para ser un cierto símbolo. Incluso en la película que Fernando León de Aranoa hizo sobre la constitución de Podemos, es el fotograma que cierra la película, el momento que yo levanto las flores. Eso no es el que sea yo, sino es el significado, la vigencia y la fuerza que ese símbolo que para mí representa lo que Petra Kelly defendía, esa ternura y subversión, que se puede subvertir, que puedes tener símbolos diferentes, pero de una manera amable, que llegue un poco dentro del corazón. Cuando lees la biografía, yo no conocía el personaje en profundidad, te sientes pequeña, te sientes realmente pequeña, como una mujer pequeña y menuda, como todo el mundo la describe, era capaz de tantas cosas y sobre todo llama la atención que pudiera conseguir tantas cosas en un mundo sin Internet. Hoy parece que no sabemos movernos sin correo electrónico, sin Telegram, sin WhatsApp, y ella a base de cartas y a base de fax en su segunda, parte, o ya a finales de los años 80, fue capaz de conseguir grandes cosas. Esa fuerza, ese trabajo desmesurado, esa preparación, esa inteligencia, esa intuición, es lo que me ha llamado la atención, y realmente creo... Para mí es importante, desde luego, reivindicarla como figura ecologista, pero creo que es más importante reivindicarla como mujer. Yo me pregunto que si ella hubiera sido un hombre y estuviese hablando de un fundador del Movimiento Verde y hubiera sido esa referente política, hubiera sido un hombre, si se habría olvidado de la misma manera
que se ha olvidado, como tantas y tantas mujeres a lo largo de la historia, que han sido determinantes en ciertos momentos de la historia, pero que las hemos ido olvidando. Entonces creo que es clave recuperar la figura precisamente por el hecho de ser mujer, precisamente por ser un referente como mujer dentro de la política, que ella además era muy consciente de las limitaciones que como mujer tenía dentro de la política, era muy consciente de la discriminación y era muy consciente de la necesidad de derribar ciertas barreras para lograr la igualdad. Así que bienvenido cualquier libro que reivindique el papel, la relevancia de las mujeres en la historia y mucho más, y además, como el caso de Petra Kelly, estamos hablando del alma mater del primer o del Partido Verde Europeo con más fuerza que tenía. A mí me gustaría hacer una reflexión, puesto que creo que Petra Kelly, el momento clave, uno de los momentos que más ha contribuido, que más ha marcado la diferencia en el ecologismo, es ese salto de movimiento social, de protesta que tiene el ecologismo en los años 70, a principios de los 80, a ser un movimiento político dentro de las instituciones. Y cuando en el libro lees un poco cómo se agrupan los diferentes colectivos locales, todos los movimientos, cómo buscan ese debate, esa tensión entre la acción en la calle, la protesta, la acción institucional, recuerda mucho a lo que estamos viviendo ahora, recuerda mucho a lo que se vivió en 2015 con las confluencias municipales y ese debate si la lucha tiene que estar en la calle o tiene que estar en las instituciones o tiene que estar en los dos sitios a la vez y cómo coordinamos las dos acciones para, insisto, subvertir el sistema y no simplemente expandirlo mejorando las condiciones de vida de ciertas personas. Como decía, para ella fue una de las impulsoras y de las defensoras en su momento que el ecologismo tenía que entrar en las instituciones para realmente cambiar las cosas y para realmente tener una influencia contra esas cuestiones que ella se manifestaba, que en ese momento estábamos hablando de la colocación de misiles nucleares en Europa, el rearme con Reagan, quiero decir, también el contexto político era distinto, eran muy, muy concretos, estamos hablando de lluvia ácida, de contaminación, empezaba a hablarse de cambio climático, 30 años después seguimos hablando de cambio climático, y insisto en que es determinante esa entrada del movimiento social ecologista en las instituciones, porque poco a poco han sido capaces de ir poniendo encima de la mesa, encima de las políticas, una agenda ambiental, en mayor o menor medida, pero les debemos que sean parte de la política, no en el grado ni con la eficiencia que nos gustaría, pero estaban. Bueno, a lo que iba es que me gustaría hacer un análisis de la situación del ecologismo hoy en las instituciones o en qué medida hoy el movimiento ecologista, el pensamiento ecologista, no voy a decir el movimiento ecologista sigue estando en la calle, de qué manera el pensamiento, el proyecto político ecologista está presente hoy en la vida institucional española. Bueno, podemos asumir que ECUO como partido ecologista tiene sus representantes institucionales y que automáticamente son representantes, son políticos y políticas ecologistas, pero es verdad que también en otros partidos hay personas que se identifican con el proyecto ecologista. ICV, por ejemplo, en Cataluña, pero también dentro de Podemos y de Izquierda Unida hay personas a las que podemos decir ecologistas por el proyecto político que defienden o por las cuestiones que defienden. Creo que el ecologismo está representado en todos los niveles institucionales en España, tanto en el Europarlamento, en el Congreso, parlamentos autonómicos, en los ayuntamientos y autoridades locales. Y es interesante porque además todo el proceso de confluencias en 2015, el cambio que supone es que por primera vez el ecologismo, el proyecto político de la ecología política, entra con fuerza en los programas electorales. Todos esos procesos de confluencia local, de candidaturas municipalistas, en las que nos sentamos a hablar partidos políticos, en los que nos sentamos a hablar ciudadanos y ciudadanas, asociaciones, movimientos, colectivos, presentan un programa político de manera que no está coordinada y que surge espontáneamente, en el que además de cuestiones de regeneración democrática, de derechos sociales, tiene una parte muy importante vinculada a la sostenibilidad y al feminismo. Y eso surge en las que está ECUO, pero también en otras en las que no está ECUO, porque entran movimientos, personas que se defienden. Y eso es un cambio, eso es algo que no había pasado nunca y quiere decir que también empieza a haber cierta sensibilidad, cierto interés y cierta conciencia en la ciudadanía que se necesita tener una agenda ecologista en el sentido más amplio y transversal, es decir, necesitamos transformar el sistema, no se trata solo de hacer más reglas medioambientales, sino realmente tener en cuenta el medio ambiente como manera de garantizar los derechos. Y esto me parece importante porque estamos en un momento también en que prácticamente todos los partidos políticos hablan en un lenguaje verde.
Por ejemplo, sin ir más lejos, la semana pasada el acuerdo del PNV del PS para el gobierno vasco tiene un capítulo entero que se llama Crecimiento Sostenible, que se llama Medio Ambiente y Sostenibilidad, y tiene títulos que perfectamente podrían ser del programa de ECUO: movilidad sostenible, transición energética, acción climática, bla, bla, bla. No se queda en nada, pero ahí está el discurso. Es una manera, desde mi punto de vista, en el que, como decía, está ya aceptado por la sociedad que hay una necesidad de incluir estos temas en la agenda política, pero también hay una cierta intención de apropiarse del discurso. Si yo me apropio del discurso, si todo el mundo habla de lo mismo, ¿cómo nos vamos a distinguir unos de otros? ¿Cómo vamos a ser capaces, el proyecto político-ecologista, de diferenciar una transición energética de otra? ¿Cómo diferenciar de una acción climática más o menos ambiciosa, más o menos efectiva en una ciudadanía, en un electorado, digamos, con relativa poca cultura de acción política, de cultura ecologista, con unos medios y un momento en el que la información se simplifica, que los mensajes son rápidos, en un momento en el que hay mucha política pero poca reflexión política? Si me apropio del mensaje, efectivamente, estoy anulando lo que realmente me importa. Por otra parte, si reducimos además las cuestiones medioambientales a cuestiones técnicas, a cuestiones de maquillaje, de apéndices, si yo tengo un problema medioambiental, legislo única y exclusivamente para este problema, lo que estoy haciendo es esconder la raíz del problema. Casi cualquier problema medioambiental que hoy podemos tener, todos los que hemos visto hoy en Asturias, la contaminación por mercurio en Asturiana de Zinc, la contaminación, la regasificadora, la incineradora, todas al final vienen de un modelo productivo y de consumo en el que se pone el beneficio económico por encima no solo de los derechos y de la calidad de las personas, sino también por el expolio de recursos naturales. Entonces, estamos perdiendo una oportunidad si cada una de esas luchas la damos de manera independiente y solo, única y exclusivamente desde el punto de vista medioambiental, conservación del medio, nuestro patrimonio, tenemos que cuidar para nuestros hijos. Con este discurso nos estamos perdiendo una oportunidad y un discurso transformador de realmente ir a la raíz del problema. ¿Cómo engancha esto? Engancha que estamos en un momento de cambio democrática, todo el hartazgo de corrupción, falta de democracia, instituciones opacas, etcétera, y derechos sociales, la justicia social que se ha agudizado con la crisis, mala calidad de los servicios públicos, pobreza, desigualdad. Esos son los dos pilares, digamos, del movimiento del cambio. Pero yo creo que el proyecto ecologista lo que tiene que conseguir es que haya un tercer pilar del cambio, que sea una transición hacia un modelo más justo, más sostenible, democrático y cooperativo de producción y de consumo que respete los límites del planeta. Si no conseguimos que el proyecto de cambio tenga estos tres pilares, insisto en que estaremos poniendo parches y tiritas, porque en el siglo XXI, y eso es algo que tenemos que repetir hasta la saciedad, los derechos de las personas solo estarán asegurados si hacemos un uso de los recursos justo, democrático y sostenible. Y a día de hoy eso no se contempla en ningún proyecto político. Y el reto de Unidos Podemos, de las fuerzas del cambio, de las personas que creemos que tenemos ya un modelo agotado, llámese régimen del 78, llámese Occidente de posguerra, llámese como queramos llamarlo, el mundo que hemos conocido hasta ahora, que está en crisis, tenemos que dar un proyecto político alternativo que sea capaz de competir además con el neoliberalismo, que sea capaz de competir con la extrema derecha, con los movimientos xenófobos y ultraconservadores que están surgiendo en Europa. La socialdemocracia no está siendo capaz. Vemos la socialdemocracia en crisis en toda Europa, no está sabiendo dar respuesta. Hay que crear un proyecto político y ese proyecto político tiene que tener una dimensión ecologista sí o sí. Y ese creo sinceramente que es el reto de las personas que hacemos política desde el ecologismo, y es luchar y buscar nuestro espacio. Y en cierta manera Petra Kelly consiguió hacerlo, consiguió poner en la agenda política, consiguió poner en el debate político esas cuestiones que hoy, a día de hoy, siguen están, pero no están, y yo creo que leyendo a Petra Kelly, leyendo su pensamiento y viendo un poco la evolución de los partidos verdes, creo que realmente es el momento de conseguir y de hacer esa cierta reconocimiento, ¿no? Nadie niega hoy el cambio climático. Bueno, vamos a darle un proyecto político al cambio climático, y yo creo que eso es el reto que tenemos ante nosotros, no tanto una cuestión de identidad, de organización, de partido, sino generar un proyecto político que ilusione y que sea capaz de dar alternativa a la crisis civilizatoria que vivimos, y que Petra Kelly
fue capaz de identificar hace 30 años. Os animo, por tanto, a leer la biografía, que es una biografía, no es un libro de política, no es un libro de pensamiento político, es el libro que habla de una mujer que se construyó a sí misma, la vida de un personaje, como decía Philel, con claroscuros, una persona humana, y que no deja de ser apasionante saber que una mujer pudo conseguir todo eso y sobre todo las circunstancias, aprender mucho de ese momento político, y se pueden inferir muchas cosas al momento político que hoy vivimos, y que si ahí la revolución fue crear los partidos verdes, pues a principios del siglo XXI seremos capaces de hacer otra revolución en el plano político. Muchas gracias.